¿Dónde estaba? Gracias, Jairo. No pude. Creo que no puedo compartir la pantalla ahora. Fíjate porque te di varios participantes. ¿Ahí estamos? Perfecto. Bien. Entonces esto era el consumo de electricidad. Primera línea es el dato medio de consumo por día, que va desde el 2007 hasta el 2015, y se ve que hay una tendencia creciente, cada vez se consume más electricidad, más allá de un ciclo anual que es bastante claro, y más allá de algunos cambios que se dan en el perfil anual. La segunda línea contiene el desvío típico por día también, para mostrar cuáles son los momentos del año en el que es más difícil predecir. Y abajo del todo, en la última línea, tienen el consumo, la temperatura media diaria a lo largo también del mismo periodo. Entonces se ven cosas como una alta correlación entre el consumo, cuando el consumo es alto es porque la temperatura es baja, ¿no? Hace frío, entonces calentamos, o también al final se ve que cuando hace mucho calor, entonces por acá tienen unos picos, el consumo empieza a ser importante. Este segundo pico adentro del año aparece recientemente, aparece una vez que se popularizan los equipos de climatización para refrescar las casas y los comercios. ¿Okay? Entonces, el problema es este: quiero saber cada día cuánto tengo que producir mañana. Tengo variables exógenas que son claras, como variables meteorológicas, la temperatura, claramente. Hay fenómenos temporales muy claros, motivos estacionales, hay tendencia, bueno, hay cosas que se conocen muy bien. Si hacen un pequeño zoom dentro de una semana, el perfil de carga que tienen es el que está arriba a la derecha, entonces se nota claramente que hay, se nota bien cuál es el domingo y cuáles son los otros días de la semana. Entonces además de los motivos de las variables exógenas que ya vimos, calendario, hay el tipo de día, efectivamente los días feriados también tienen un perfil distinto, los puentes tienen otro día distinto. En general, casi todo fenómeno socioeconómico imprime en la curva un motivo. Entonces, a partir del momento en el que vos considerás ese término como una variable explicativa, te permite anticipar mejor las necesidades de carga. Y si hago otro zoom, ahora adentro, no de la semana, sino del día, los días son más o menos como están aquí abajo a la derecha, la forma es variable, depende de estar en un día de semana o un día del fin de semana, y también cambia si estás en invierno, en primavera o en verano, ¿no? Hay muchísima forma en estos datos, y como hay forma, es posible explotar esas variables que imprimen la forma para poder hacer una predicción. Tengo un problema con el LaTeX. Mis slides, que tienen 2 columnas, tienen la segunda columna un poco corrida. Lo siento, pero voy a tratar de hacer una versión sin problemas para si la quieren difundir. Quería nombrar estos 2 proyectos en los que participé. El primero porque me pareció muy divertido, era una de estas competencias con datos. Una de las primeras que hizo el GEFCOM, que es un grupo
de trabajo de la IEEE sobre previsiones energéticas, y en ese momento habíamos tratado de utilizar cosas clásicas hoy, como modelos GAM y bosques aleatorios, para aprender el vínculo que podía haber entre la temperatura y la demanda, ¿no? Entonces, mezclando un poco de GAM con un poco de Random Forest, teníamos una aproximación muy buena de la curva de carga, que es algo no muy alejado de lo que usan hoy en la empresa de producción de energía eléctrica EDF, que es la más grande que tiene Francia hoy. Lo que quiero decir con esto es que se conocen muy bien los fundamentos de la demanda, y como se conocen muy bien, las predicciones son en general muy buenas, porque la calidad de los datos con la que se ajustan los modelos es también muy buena. Para venir un poco a Uruguay, en 2014, el IESTA estuvo implicado en un proyecto de 2 años, financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en un proyecto del Fondo Sectorial de Energía, en el que propusimos un conjunto de modelos de predicción para el responsable de carga, el responsable de equilibrio del sistema eléctrico en Uruguay, que es el despacho de cargas. La idea era proponerle todas estas cosas que se conocían a nivel internacional en una solución que pudiera ser implementada fácilmente, y lo que ven aquí a la derecha es una pequeña aplicación Shiny que habíamos hecho con Andrés Castrillejo, Fernando Massa e Ignacio Ramírez, que era como el fin de ese proyecto. Bien, con todo esto, lo voy a decir otra vez, hay muchísimos años de trabajo en previsión de consumo eléctrico, se sabe hacer muy bien, hay muchísimas ideas que ya fueron exploradas para utilizar motivos no estacionarios, para utilizar estadística bayesiana, utilizando machine learning, que es lo que hoy funciona mejor. Entonces, la pregunta que me parece sensata hacerse es, bueno, entonces, ¿para qué seguir trabajando en esto? La realidad es que hay situaciones nuevas que no fueron consideradas cuando estos estudios fueron hechos. Las situaciones pueden ser liberalizaciones del mercado eléctrico. Eso es algo que en Francia prácticamente ya se transitó completamente. Pasamos de tener un productor monopólico a cortar la cadena de producción de energía en muchos actores, y hay incluso ahora actores que sin tener ningún medio de producción venden electricidad porque funciona todo con contratos. Es una cosa bastante complicada. Otra situación nueva fueron los distintos confinamientos y los toques de queda que hubo recientemente a causa de la situación sanitaria. Eso introdujo muchísimas preguntas muy rápido sobre cómo hacer para aprender con muy pocos datos una nueva estructura de consumo eléctrico que no existía años atrás. Del lado de las fuentes de datos también hay cosas que son nuevas. Tienen aquí una foto de un contador inteligente, es el de casa. Saqué una foto al contador de casa. Tengo acceso en tiempo real a todos los datos de consumo de mi hogar. Entonces uno se podría hacer preguntas sobre cómo utilizar, o claramente si es posible extraer
de los 35 millones de contadores que están hoy funcionando en Francia, es posible extraer una información que me va a ayudar a mejorar la previsión de mañana para el conjunto del país. O sea, de forma más general, sí es posible utilizar datos de esos captores. Hay otras fuentes como distintos dispositivos IoT que permiten tener mediciones de temperatura en grillas muy finas, irregulares, pero muy finas del terreno, y podemos en general pensar también como fuentes de datos todo contenido que sea creado de origen numérico hoy a través de redes sociales o de informes o de documentos que estén ya escritos en forma numérica. Entonces la pregunta sería también cómo extraer esa información que está ahí, ¿sí? Que no se usa hoy para hacer predicciones. Hay algo en todos esos informes que escriben las empresas que nos permita hacer una mejor predicción, que nos permita por lo menos detectar situaciones o contextos en los cuales deberíamos agregar una variable auxiliar o deberíamos agregar una información que no estamos usando hoy. Entonces ese es el panorama de la situación justo antes de empezar a trabajar en esto. Entonces, son los dos puntos que quiero charlar con ustedes: cómo usar datos de captores y cómo explotar información de textos. Captores. La aproximación que hice al trabajo con captores fue considerarlos como una fuente de información con muchísima resolución, puede ser tanto espacial como temporal, pero eventualmente con muchísimo ruido y con problemas de conexión. O sea, voy a pasar de la situación en la que estaba antes, en la que el consumo eléctrico lo podía conocer hora por hora, a partir del día siguiente, a una situación en la que puedo, de manera instantánea, o con un intervalo de 10 minutos, conocer el consumo eléctrico de cada uno de los hogares en Francia. Entonces, toda esa información se puede utilizar si se logra vehiculizarla a través de una red y apañárselas para trabajar con grillas temporales que son eventualmente distintas. Entonces, la respuesta, el objeto matemático que utilicé para trabajar con esto es análisis funcional de datos, y me gustaría decirles una o dos cosas de esto. En general, lo que voy a hacer es mirar los captores como una información parcial de un objeto ideal. El objeto ideal es el consumo de electricidad a cada instante del tiempo, ¿no? Entonces está representado aquí con una curva en continuo de color rojo, ¿no? Es un proceso, lo puedo considerar como un proceso estocástico continuo, con algún tipo de regularidad, y que observo durante un cierto periodo, ¿no? Entonces, si lo miro como un proceso continuo, tengo una sola trayectoria de este proceso. Lo que propuso en los años 90 el profesor Denis Bosch para trabajar con estos datos es cortar el soporte temporal, que va entre 0 y 6 delta en el esquema, cortarlo en segmentos de tamaño constante, digamos de tamaño delta, y considerar otra serie, otro proceso funcional, que se llama aquí ZK, donde ZK es, para cada instante, ahora discreto del tiempo, es la realización de una variable aleatoria funcional. O sea,
convertir este proceso estocástico continuo en un proceso estocástico discreto, pero que va a tomar valores en un espacio funcional. Y eso me viene bien porque con los captores tengo una resolución de adquisición de datos que es bastante elevada, pero no es continua. Entonces tengo como estos puntos grises, ¿sí? Que son grabados por el captor, y puedo tratar aproximar la secuencia de curvas rojas a partir de esos puntos. Sí, eso en general se hace como está mostrado aquí. No voy a entrar mucho en los detalles porque esto es bastante conocido. Si tengo una función z, para poder aproximarla, lo que hago en general es considerar una base del espacio funcional subyacente a la función, y lo que voy a hacer es expandir la función z en esa base. Entonces tengo que estimar unos coeficientes acá, y una vez que los estimo, puedo representar mi función con un conjunto finito de elementos de la base. Y en función de la regularidad que tenga la función que quiero representar, voy a utilizar una base adaptada, ya sea Fourier, splinas, wavelets, u otras cosas. Entonces eso, para predecir el consumo eléctrico, una base que es adaptada es la base de wavelets, donde lo que busco es representar la función, mi ZT, ¿no? Aquí en la primera línea del gráfico a la izquierda tienen una función de curva, es una curva de carga de un día de consumo eléctrico. Esa curva de carga la descompongo en dos pedazos. Un pedazo es una aproximación global, grosera, de la función, ¿no? Eso lo tienen aquí abajo a la derecha, en S6. Esto es lo más grosero que se puede hacer, es un nivel medio de la función. Y luego la otra parte es un conjunto de detalles que están distribuidos por distintas frecuencias. Entonces tienen información aquí en la D6, en la sexta parte de los detalles, tienen una información de frecuencia muy baja, y a medida que se acercan a la D1, tienen frecuencias cada vez más altas, eventualmente solo ruido. Entonces, con esto, por ejemplo, uno puede proponer métodos de clustering basado únicamente en los coeficientes de las wavelets. Puede también utilizar una noción de distancia para hacer predicciones, y se puede también construir intervalos de confianza. En particular, este modelo me parece muy interesante, porque es el que he utilizado más para hacer predicción de consumo eléctrico. Más allá de todo lo que está escrito aquí, lo que es importante es la ecuación que está en el medio, que dice la cosa siguiente: quiero predecir la función z en n+1, ¿no? La carga del día de mañana, no del nivel medio de mañana, sino del día entero. Entonces, para construir esto, voy a hacer, para construir esta función, voy a tomar todas las funciones que tengo en el pasado, ¿no? Todas las cargas que están en el pasado, y cada carga la voy a multiplicar por una similaridad, por un índice de similaridad entre la última curva que observé y cada una de las curvas del pasado. Hay que mirar acá bien. Esta comparación es entre la curva M y la curva N, y la curva que entra acá es la curva M+1, o sea, la que viene el día siguiente de la que entró en la comparación. Y eso es así porque el postulado de base en este método es que las mismas causas producen las mismas consecuencias. O sea, si yo encuentro un día que es muy parecido al día de hoy en el pasado, el futuro de ese día va a ser similar al futuro que voy a observar mañana.
Y es un método que con algunas, con un poco de calibrado fino, funciona, dio resultados que son más o menos interesantes. Les muestro acá un caso. Estoy utilizando únicamente los coeficientes de las wavelets para comparar curvas. Entonces, aquí tienen a la izquierda todas las curvas del pasado, ¿no? Y utilizando los coeficientes de wavelet, construyo un índice de similaridad. El índice de similaridad lo ven arriba a la derecha, ordenado de la curva que tiene la mayor similaridad con la última, y en forma decreciente. Entonces lo que tienen abajo a la derecha es con un color, con una transparencia, se le pone a cada una de la curva un color que es opaco de manera proporcional al índice de similaridad. Entonces lo que se ve son únicamente las curvas que tienen una forma similar a la última curva, ¿no? La última curva es la curva que está en azul. Las wavelets ven como curvas similares las que tienen aquí. A la derecha tienen los futuros de esas curvas. En azul tienen mi predictor. Y en naranja tienen la curva de mañana. Entonces se ve que, bueno, la predicción es razonablemente bien aquí. Funciona bien. Jairo, una cortitísima. ¿Qué día, o sea, te acordás qué día estás prediciendo? Sí. Bueno, yo no me acuerdo, pero lo escribí acá. El 10 de septiembre. Un sábado 10 de septiembre. No leí, gracias. O sea, el día que se parece más, o sea, está lejos. Cuando eso me pareció razonable. No es ni ayer ni hace unos días, ¿no? Es Como un año anterior. Es una muy buena observación. Automáticamente encuentro días que tienen dos propiedades, ¿no? Si miro el vector de los pesos. La primera es que están en un momento del año próximo al momento que estoy prediciendo. No estoy prediciendo septiembre de 2005 y estoy prediciendo principios de septiembre de 2005 y encuentro principios de septiembre de los años precedentes. La segunda cosa que sucede y que es interesante, me parece, es que la similaridad decrece casi de forma exponencial con el pasado. O sea, lo que decías vos es cierto, tenés momentos tenés días que son en el mismo momento del año, pero además están más o menos cercanos en el tiempo. Tengo más peso en lo que está pasando en 2004 que lo que pasó en 1998 o antes. ¿Te parece razonable? Pero también? no en 2005. Eso me llama la atención. ¿Entendés? No, porque este es un sábado. Podría haber aparecido el 3 de septiembre del 2005. Ok, está bien. Sí, y no está. Al menos en los primeros no está. Sí, no está ni el 3 ni el 17. Sí, es cierto. Bien, así que esta es la idea de cómo poder trabajar con datos de captores. Hay pila de cosas que se pueden hacer. Creo que todavía no está el problema más grande que hay si quiero usar datos de captores, que para poder remontar la información de los 35 millones de captores a un lugar donde se haga el cálculo, se necesita muchísimo espacio, necesito canales de comunicación que sean suficientemente grandes como para poder permitir el pasaje de esos 35 millones de piezas de información hacia un lado centralizado. Voilà. Entonces, eso es lo que quería contar de la parte de sensores. Y de la otra parte,
de cosas que puedo encontrar en Internet. Este es el título más prolijo que encontré para cosas que se pueden encontrar en Internet. La idea es, surgió de una tesis de doctorado de Clément Christophe, en la que estamos trabajando en cantidad de mails que llegaban a la empresa. Es la misma empresa, EDF. A la empresa le llegaban, no sé, 10.000 mails por día, ¿no? Y claramente eso no da el tiempo para leer todo rápidamente y detectar cosas nuevas, temas nuevos que están en los mails. En general, en los mails siempre hay una cantidad de información que es más o menos próxima a lo que estaba pasando en los últimos días. Hay quejas, hay personas que quieren cambiar de contrato, hay personas que piden financiamiento específico. Pero lo que quería encontrar la empresa era la existencia de algunos, de un conjunto de mails que estuvieran hablando de un problema nuevo que estaba apareciendo. ¿No? Es lo que en general se llama detección de la novedad, me imagino, novelty detection. Entonces, lo que hicimos fue, del lado del text mining, nos fuimos aproximando a problemas donde el tiempo entraba en el text mining. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, ¿y por qué no hacer al revés? ¿Por qué no utilizar información textual que haya sido recabada en el tiempo, pero utilizarla ahora para un método de predicción? Fijarse si hay un poder predictivo en la información que esté escrita en algún lado. Y como estaba trabajando con otro doctorante que estaba muy motivado en este tema, le propusimos eso, empezamos a buscar distintas situaciones en las que una información relevante para hacer una predicción estuviera escrita en un lado sin que haya una información numérica. Y después de buscar durante mucho tiempo, nos dimos cuenta que casi que no había, o por lo menos nosotros no encontramos una aplicación práctica real en la que la información interesante esté escrita, ¿sí? Que sea una información textual. Las cosas que encontramos en la literatura eran más bien en finanzas, donde gente intentaba predecir el precio, la cotización al cierre o a la apertura de un mercado de bolsas, utilizando como información los títulos de las secciones financieras de diarios. O otro trabajo que nos pareció interesante fue una compañía de taxis en Nueva York que quería utilizar información disponible en redes sociales sobre eventos que estuvieran pasando en la ciudad para predecir el número de taxis que tenían que poner a disposición de la ciudadanía para poder volver de esos eventos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue utilizar una aproximación empírica. Tratamos de degradar el tipo de datos que tenemos para hacer predicciones. Entonces, les quiero mostrar rápidamente el tipo de información que quisimos usar. Ahora no sé si cuando cambié de ventana estoy compartiendo. ¿Ven le bulletin climatique quotidien? No. Ah. No sé qué dijiste ahí, pero no estábamos viendo. Claro, tenés que o compartir el escritorio, y ahí cada cosa que muestres en el escritorio se ve, o compartir lo que querés compartir cada vez.
¿Ahora ven algo Ahí está raro? bien. Sí, ahí vemos unos mapas de Francia. Bien. Este es el boletín climático diario. Esto es para el día 3 de agosto del 2021. Tienen distintas cartas meteorológicas con informaciones. No conozco todas las informaciones que están acá. Por aquí tienen las temperaturas mínimas. Estas son las temperaturas máximas, precipitaciones, viento y viento máximo instantáneo, y aquí debajo tienen la fracción de insolación en porcentaje respecto al día. ¿Okay? Entonces, esto parecía interesante como información, sobre todo porque aquí abajo hay un texto que es predictivo de lo que va a suceder o de la situación meteorológica en Francia. Entonces tienen el día, dice cómo cuando escuchamos en el informativo un frente frío que entra por algún lado, lluvias por algún lado, etc. Entonces, lo que dijimos es, bueno, no tengo una aplicación donde parezca natural hacer predicción a partir de texto. Lo que voy a hacer es utilizar algo que sé que tiene un impacto en el consumo eléctrico para tratar de entender cómo el texto podría ser utilizado. Entonces lo que hicimos fue utilizar el bloque de las dos páginas que les muestro, utilizamos el bloque que está aquí a la derecha, que contiene el texto. Bien. Entonces, esto lo hicimos durante la tesis de doctorado de David Ost. Utilizamos dos corpus textuales, uno que está en francés y uno que está en inglés, que son muy parecidos en la estructura. El francés publicado por Météo France, el inglés por Met Office, que es también el instituto oficial de meteorología, que tiene también unos cuadritos, unas cartas, y tienen una parte de texto. Para este proyecto usamos únicamente la parte de texto. Y enganchamos eso con distintos algoritmos de Machine Learning. Usamos Lasso, Random Forest, perceptrones multicapas y redes neuronales recurrentes. Usamos también convolucionales, creo, con resultados muy similares. Entonces, les puedo mostrar un caso específico de red que usamos. Fijamos un tamaño de párrafo maximal, ¿no? Este S que está acá, que corresponde a una frase. Cada palabra es un token que va a ser para el que vamos a construir una representación numérica de una dimensión dada. La dimensión dada es Q. Entonces lo que vamos a hacer es construir esta matriz de embedding, donde hay b+1 palabras, y cada palabra está representada con un vector de largo Q. Entonces, una vez que tengo esta representación, voy a construir un resumen del informe, del report que está acá arriba, como la media o una agregación de esa secuencia de distintos vectores. ¿Sí? Piensen en la media, pero también intentamos hacer convoluciones para poder capturar la dependencia temporal que hay en estas frases. Lo pasamos por un GRUM, Gated Recurrent Unit, para obtener una representación final del el vector es una representación final de la frase, y una última capa densa para terminar en un output de una sola dimensión,
que es la predicción del consumo medio de mañana. ¿Okay? Entonces, como está todo enganchado en una red profunda, aprendemos a partir de parejas, informe meteorológico, demanda del día siguiente, utilizando una función de pérdida cuadrática y haciendo todos los truquitos necesarios para que esto converja a algo que nos parece razonable. El resultado de esta etapa es no solo un modelo, un predictor que permite para cualquier texto introducido enviar una predicción, sino también esta matriz de embeddings que representa cómo cada palabra es posicionada en el espacio del embedding en función de su importancia para hacer la predicción. ¿Sí? Hay muchísimos métodos para obtener estos embeddings. En general se pueden utilizar métodos que son agnósticos para la resolución de una tarea específica, pero nosotros quisimos probar entre los distintos métodos un método que nos permita aprender esta matriz completamente. ¿Okay? Y eso funciona más o menos bien. Sabemos que el tipo de resultado que se puede obtener no va a ser mejor que los resultados que existen cuando usamos un benchmark como GAM, por ejemplo, o si usamos Random Forest solo, pero lo que vemos es que utilizando estos métodos de embedding tenemos resultados que no son muy malos. Lo que quiero decir con esto es que pareciera haber en la información textual algo que permita seguir o aprender la forma de estos días en los datos. O sea, fíjense que únicamente leyendo el boletín, el informe meteorológico, yo logro tener un seguimiento, trazar más o menos la forma de la curva para mañana. ¿Sí? Esto pareciera casi mágico, sí que lo que hicimos fue tratar de entender un poco lo que estaba pasando adentro, y lo que estaba pasando adentro es que hay palabras que son claves, que son proxies muy fuertes de la situación meteorológica. Hay también palabras en ese bloque de texto que son importantes para detectar el momento del año, y hay palabras que son importantes para detectar el tipo de día. Entonces lo que sucede en general es que las palabras que los ubican en el día, que los ubican en la semana, como los días de la semana, que están aquí, ¿no? Thursday, Tuesday, o los días que los ubican en el año, como los meses, o los días que los ubican en situaciones de calor o de frío. Esas palabras aparecen en general en contextos que son muy definidos y están asociadas a temperaturas, a demandas que son particularmente altas o particularmente bajas. Bueno, voy a decir esto, tal vez sea muy rápido, pero fuimos un poco más lejos, tratamos de escribir matemáticamente la ecuación de actualización de los pesos de una red un poco más pequeña que la que recién mostré. Y lo que vemos es que efectivamente hay en la regla de actualización del peso, ¿no? Este es el peso para la palabra I observada en el contexto J, es la palabra, el vector asociado a la palabra en la iteración precedente, una tasa de aprendizaje, esto que está aquí, que es el error de la predicción, y términos luego que son de signo constante. Lo que quiere decir aquí es que si yo observo una palabra que está asociada a un contexto en la que en general
voy a estar en una subpredicción, o sea, si me quedo corto en general, entonces el avance en el espacio se va a dar generalmente en el mismo sentido. O sea, si una palabra en general tiene este término que es negativo, entonces la corrección va a ir siempre en el mismo sentido, va a avanzar en un sentido dado. Y eso va a hacer en general que las palabras que son importantes se encuentren en la periferia del espacio de representación, en lugar de estar representadas en el centro. Y es lo que sucede cuando observamos las palabras que nos parecen importantes. Observamos, por ejemplo, que los meses del año están en las afueras, o que las palabras que están asociadas a eventos climáticos muy particulares, como temporales, orageuse, brouillard es bruma, esas palabras aparecen un poco más alejadas del centro. Bien. Solo para terminar con esta charla, lo que me pareció gracioso después era seguir usando esa información del boletín meteorológico para ir un poco más lejos y utilizar los otros gráficos que estaban presentes. O sea, predecir ya no a partir de texto, pero predecir a partir de imágenes. Y eso pareciera ser un poco más fácil porque en las imágenes el color, el píxel asociado a cada temperatura está muy relacionado con la demanda. Por ejemplo, acá tienen, identificamos un píxel en Lyon, en la ciudad donde estoy, y vemos el color de ese píxel en el año. Entonces, en el año pareciera haber también un fenómeno que es bastante cíclico, pareciera haber una correlación fuerte con el máximo de temperatura, que está aquí arriba, y con el mínimo de temperatura, que está aquí abajo. Entonces eso nos hace pensar que podríamos utilizar imágenes también para predecir el consumo eléctrico, como otro juego también de cosas que se podrían hacer. Lo intentamos, tenemos resultados de predicción que son bastante menos interesantes que para los datos, pero creo que hay espacio para seguir pensando en cómo utilizar nuevas fuentes de datos para hacer predicciones que clásicamente se hacen sin esos datos. Voilà, eso es todo. Hablé un poco mucho. Bueno, muchas gracias, Jairo, por tu presentación. Y ahora, si quieren, abrimos estos 10 minutitos a ver si alguien tiene una pregunta o algún comentario. Hay gente en el Zoom que no estoy viendo, así que voy a ir a ver. Pero si quieren hacer alguna pregunta, hay que llevarles el micrófono. Está buenísimo, Jairo. Tengo una pregunta. Ahí, si volvés al donde contaste el método, la figura donde está la función. Eso ahí, o sea, entiendo que tiene un montón de pasos. No sé si metieron todo junto. La pregunta sería si puedes explicar un poco mejor esto. Pero si hay pasos de tratamiento de datos ahí también metidos, o es todo como distintos modelos estadísticos que se van enganchando. O otra cosa que no se me está ocurriendo ahora. Bueno, este es el esquema de la red que programamos. En la red vos presentás pares de entrada-salida,
el par en la entrada lo que presento es el texto, que está aquí arriba, y en la salida presento el consumo eléctrico para el día siguiente al del informe meteorológico. Y lo que sucede adentro bueno, son las etapas que están aquí. La frase, cada palabra es reemplazada por un token, que es solo una identificación. Entonces acá, por ejemplo, en esta frase tenés la primera palabra va a estar reemplazada por el token que corresponde al número 1. El número 1 quiere decir que la palabra que está acá tiene como representación vectorial el vector que está en la primera línea. La segunda palabra que tiene el token 10, quiere decir que la palabra que está acá tiene la representación vectorial del token del elemento que está de la línea número 10. ¿No? Y eso es esta primera conexión entre la entrada y esta capa de embedding. Luego, Ok, eso no se calcula cada vez, vendría a ser. Lo que se calcula cada vez son los coeficientes que están en esta matriz de embedding. Estos se actualizan con el aprendizaje. Comienzan como algo aleatorio, ¿no? se inicializan como pequeñas cantidades aleatorias, y con el aprendizaje, ¿no? Cuando vos metés acá una frase, reconoces los vectores, los vectores los pones aquí, haces una media de lo que está aquí, lo pasás por un GRU, en este GRU tenés algunos parámetros que también se actualizan. Eso sale en este vector. Para pasar de este vector al próximo, tenés pesos y tenés sesgos que se introducen, más parámetros que se aprenden. Aquí al final tenés otros parámetros y sacás tu predicción. Comparás tu predicción con lo que sucedió efectivamente el día siguiente al informe calculás un error, y ese error lo retropropagás en tu red. O sea, actualizás cada uno de los coeficientes que dije que se actualizaban, los actualizás en función de la culpa que tiene por haber hecho el error que hiciste. Sí, es la regla de actualización que estaba por aquí, esta que está aquí arriba. ¿Sí? En la regla esta de actualización tenés, esta es la matriz del embedding, este es el error entre la predicción que vos hiciste y lo que se observa, esto es la otra capa donde están los pesos, el XY es, ¿qué es el XY? Bueno, no me acuerdo lo que es el XY. El sigma prima es la función. Igual ya me respondí, ya está bien, ahora entendí lo que era la figura. Gracias. Así que sí, se aprende todo junto. Se puede aprender todo junto, ¿no? From scratch. Hola. ¿Cómo anda Jairo, Ramón? Hola, Ramón. En el gráfico ese que aparece, gráfico de dispersión, poner una lámina adelante. Otra, eso. En realidad, cada puntito que aparece en ese diagrama de dispersión, en realidad, ¿eso qué es? Crisis de dimensión 1 y dimensión 2 es la proyección un plano factorial por TSN. Sí. No, es un método de reducción de dimensión, pero no es lineal. Ajá. Era solamente eso, entender. El nombre está aquí arriba. Sí, te creemos. Esto viene en los distintos métodos de reducción de dimensión, métodos no lineales para reducir dimensión. Hay Sí. muchísimos que se usan. En
en informática, la gente que usa más text mining utilizan Disney, que les encanta. Trata de representar en dimensión baja los vecindarios que se observan en dimensión alta. Esto viene por SS, Stochastic Neighborhood Embeddings. Y T es porque se calculan distancias euclidias. En grandes dimensiones se pasa por un filtro gaussiano para tener los vecindarios, pero en dimensión baja se pasa por un filtro, por una función de densidad T para tener cosas un poco más claras. Y hay parámetros mágicos que hay que ajustar. Pero las palabras, ¿no? El vector, el Q acá es dimensión 20, y lo que ves acá, cada punto es para cada palabra del vocabulario, pero está proyectada en una dimensión 2. Ok, habrá que estudiar. Gracias. Acá, a ver, ¿para qué Leo te quiere preguntar algo? Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola. Interesante el trabajo. A ver si entendí un poco la idea. ¿Ustedes tienen predicciones mejores que esta, digamos, mirando un día parecido, digamos, con los índices eso? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no uno piensa en un modelo agregativo a la información? O sea, no un modelo separado, decir, bueno, voy a mirar solamente el texto para predecir, sino además de lo que ya tengo como predictor, intento con esta nueva información mejorar la predicción, digamos. O sea, una técnica agregativa es decir, bueno, intentar esta información agregarla a la que ya tengo y no tratarla por separado. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Obviamente que el problema debe ser más complejo, ¿no? Porque uno está tomando información de distintas... Y después otra preguntita un poquito más general nomás. Es si han trabajado con picos de consumo, por ejemplo, acá en Uruguay, en su momento, cuando se producían picos extremos, digamos, outliers de consumo, eso generaba que hubiera un gasto de energía mucho mayor porque uno tenía que comprar energía y era un problema, digamos. O sea, más allá si el consumo era alto o no, el problema era cuando el consumo excedía cierto umbral, digamos. No sé si eso pasa en Francia, digamos. Intentar predecir extremos, digamos, o la probabilidad de que sucedan esos picos. Es otro problema, digamos, ¿no? Vale, gracias. Okay, sí. Muy interesante las dos preguntas. Para el primero, efectivamente, es un problema un poco distinto medir la información que tenés en un problema y cuánto agregás si traes otra fuente de información. Me parece que es la pregunta que es más interesante hacerse cuando alguien viene y te muestra texto, te muestra imágenes. ¿Querés saber qué cosa nueva tiene esa fuente? ¿Qué información nueva tiene que no estaba en la información numérica, por ejemplo? No fuimos por ese lado porque no supimos cómo cuantificar informaciones que estaban definidas en espacios distintos. La información numérica es una codificación de la temperatura, está agregada en el espacio, porque no existe algo que sea la temperatura Francia, pero es un proxy muy bueno de las condiciones climáticas. Cuando a eso le agregás la información de un informe, el informe meteorológico que tengo da informaciones de la situación sinóptica de la atmósfera, pero no te dice cómo eso es importante para el consumo eléctrico. Entonces, no pudimos mejorar no pudimos ni siquiera igualar utilizando el texto lo que sucede con esa información numérica que es menos rica, ¿sí? Porque mira una agregación espacial.
la información de las cartas, de las imágenes que están al final, es muchísimo más fina, es muchísimo más interesante, porque tenés el gradiente de temperatura, la temperatura mínima, la temperatura máxima. Me parece que eso es muchísimo más fino y que podría mejorar el consumo, la predicción global. Pero lo que no sé es cómo medir esa nueva información, cómo cuantificarla para el aspecto predictivo. Es algo en lo que estamos trabajando, pero hasta ahora no supe hacerlo. Respecto a la segunda pregunta, que era en relación a los picos de consumo eléctrico, es un problema súper importante en Francia, porque en función de la ocurrencia de picos eléctricos, hay que prender un reactor nuclear nuevo o no, y en general eso ocurre también en un periodo en el que los reactores están en mantenimiento, así que son preguntas que están muy presentes en la parte industrial. En el trabajo estoy haciendo predicción de la media, no hay nada que está asociado al pico. Lo que sí hicimos fue buscar en situaciones en las que habían picos meteorológicos, temporales, por ejemplo, donde hubiera cambios muy importantes en la meteorología, cuáles son las informaciones textuales que son importantes para predecir en esos casos. Pero entonces vimos que hay en esos casos un interés de utilizar el texto. Pero en general, para predecir el pico, creo que no hay el método que yo utilizaría es, como se hace en todos lados, es utilizar una versión de GAM que está adaptada para... estoy buscando el término en español. Desplazamiento de umbral o teoría de extremos. Pero en este trabajo no atacamos ese problema. Bien, gracias. Para que tenemos otra pregunta acá. Pero, hola, tengo una pregunta, un comentario capaz de mi vida previa. Sonó raro. No, me suena divertido esto, ¿no? De tratar de ver, vos decís como motivaciones, decir, ¿qué más podemos aportar a esto que está tan trillado? Y suena divertido agarrar datos de texto y tratar de ver a ver qué se puede hacer con eso. Pero me da la sensación que es como hacer algo rebuscado que está o sea, vos decís, uno de los problemas, Leo te dice, ¿por qué no combinas la información de los dos mundos y mejoras la predicción? Y a mí en realidad se me ocurre, en vez de hacerlo rebuscado, hacer algo más aburrido y tradicional, que es creo entender que la información que vos encontrás en el texto, va a haber un temporal, va a haber esto, lo otro, es la información que encontrás numérica de temperatura máxima, mínima, humedad, etc., etc., Digo, recuerdo mi vida previa cuando hacíamos predicción de consumo de GLP, ¿no? Esto es similar, con series diarias para ANCAP, y usábamos información de la temperatura diaria, extremos, etc., y hacíamos modelos multivariados para hacer la predicción y mejoraba mucho. ¿Por qué no? Entiendo que también es divertido agregar esta nueva visión y ver qué tanto mejorar, pero capaz que traducir eso que está en texto a los números me parece que lo hace más directo y capaz que, no sé, mejoraría. No sé si quedó claro lo que digo o... No sé, no formulé una pregunta. No, pero me parece que... No sé si entendés por dónde va lo que estoy diciendo, que me parece que la información que tenés en el texto la podés traducir a información que está numérica y que podrías combinar esa información, ¿no? ¿Por qué no lo hacen así? Sí, como dice Leo, buscar el delta de información. Sí. Quisiera solo hacer una precisión. Hay una diferencia importante entre predicción de GPL y predicción de consumo eléctrico. Sí, me imagino. Que
y en general cualquier predicción de demanda. La predicción de consumo eléctrico tiene la dificultad adicional que no... es una cantidad que no se puede almacenar, la electricidad. Entonces, hay que estar todo el tiempo pegado, oferta y demanda. Entonces, ahora, si la oferta es fija, bueno, podría ser un poco, se podría quitar un poco ese problema, pero con ofertas variables como hay ahora con energías renovables, el problema me parece que es de una naturaleza un poco distinta. Pero después con lo otro que dijiste, sí, estoy de acuerdo. Me parece que el punto interesante acá sería encontrar una forma de cuantificar el delta de información. Del punto de vista predictivo, porque del punto de vista descriptivo se sabe hacer, pero del punto de vista predictivo me parece que no hay ningún resultado, y ni siquiera, salvo algunas herramientas muy recientes, creo que es una línea de investigación que está completamente abierta. Perfecto, gracias Jairo. Tenemos una pregunta ahí en el Zoom, me parece que Andrés levantó la mano. Gracias, Ale. Jairo, muy, muy buena. Y tengo una consulta más bien en la calidad de los datos del boletín. ¿Da información futura, o sea, predicciones, o habla de lo que pasó en el pasado? Porque es claro que en el primer modelo que mostraste, toda la información es del pasado, es con información histórica de consumo, o sea, vos modelás. Pero capaz que lo otro estás viendo, como llamaste finanzas, es como se ve, o sea, estás viendo tipo las expectativas del mercado. Capaz que en los boletines vos lo que estás encontrando son cosas a que futuro puede estar pasando, el cual, por supuesto, enriquece mucho, como dice Leo, utilizar los dos campos de información. Sí, es interesante. Lo que contienen estos textos es la lectura del meteorólogo de las cartas que están en el informe. Ahora estoy viendo tal cosa. Si eso tiene un poder predictivo o no para una serie, depende de los fundamentos de esa serie. Pero no de la interpretación en sí. No están diciendo, acá al sur te vas a estar, te vas a morir de calor. Lo que están diciendo es, tenés una onda de calor muy fuerte en el sur, ahora. Y cuando hablas de temperaturas, son temperaturas instantáneas, no temperaturas al día siguiente, por ejemplo. Esta es la temperatura máxima y la mínima, sí. Este es el viento instantáneo. Ahí va. Muchas gracias. Bien, gracias. No sé si hay más preguntas. Si no hay más comentarios, volvemos a agradecer a Jairo por su presentación. No escuchás nuestros aplausos. Sí, se escucha. Pero nos ves. Ah, perfecto. No. Está. Vamos a parar de grabar esto. Ahora sí los veo, ahora que salí de la pantalla completa.